Entonces, el repaso general es que ya no vamos a dibujar tanto esa máquina que teníamos con la cinta arriba, sino que ahora ya lo tenemos todo formalizado. Entonces, un autómata finito determinístico, una AFD, es simplemente una tupla de este tipo. Decíamos que estos eran los estados, era un conjunto finito, los símbolos que recibía como input, la función de transición, el estado inicial y el conjunto de estados finales. Y lo que hicimos en la clase pasada fue formalizar cómo computaban estas máquinas. Y para eso, y es importante porque todas las máquinas que vamos a ver durante el curso van a ser tres nomás, no van a ser tantas, pero las tres máquinas que vamos a ver durante el curso van a tener siempre la misma formalización. Primero vamos a formalizar una tupla que va a definir como la parte física de la máquina, después vamos a definir qué es lo que es una descripción instantánea para estas máquinas, que en el caso de los autómatas finitos es simplemente el estado en el que está el autómata y lo que me falta por procesar del input. Si pensábamos en el dibujo, es lo que todavía me queda en la cinta, dado que el cabezal solo se movía a la derecha, me importa solo lo que está hacia la derecha del cabezal. Eso era una descripción instantánea que ustedes siempre tienen que pensar que es como una foto que yo le saco al autómata durante su computación. Y luego usábamos esta descripción instantánea más la definición del autómata finito determinístico para definir esta relación, como mucho más orientado a la matemática observaron, es una relación binaria sobre descripciones instantáneas. Y la relación binaria lo que dice es cuando una descripción instantánea puede ser la siguiente a otra descripción instantánea en una computación. Y el nombre que le poníamos a esta relación, que es como una T con el nombre del autómata abajo, era la relación de computar en un paso, que me dice, da una descripción instantánea, ¿cuál es la descripción instantánea siguiente? Y esta era la definición formal, lo que nosotros decíamos era que si el autómata estaba en el estado Q, lo que le quedaba por procesar en la cinta tenía como primer símbolo una A, entonces desde esta descripción yo podía pasar a otra descripción en donde estoy en un estado P, y lo que, lo que estaba debajo del cabezal ya no está. Noten que la X tenía una A al principio y ahora tiene solo la X. De aquí a acá puedo pasar sí, solo sí. La función de transición me dice que desde el estado Q, mirando una A, puedo pasar al estado P. De hecho, me dice que la transición desde Q, A voy al estado P. Y lo que hacíamos después, no lo tengo dibujado acá, pero lo voy a dibujar aquí, era que desde esta relación definíamos esta relación, que matemáticamente, para que sonara lindo, decíamos que era la clausura refleja y transitiva de esta como relación binaria, pero en simple no es nada más que si esta es la computación en un paso, esa es la computación en todos los pasos que quieran, en cero o más pasos. ¿Sí? Cero, clausura refleja, transitiva, más. O sea, contiene la computación en un paso y contiene la computación en cualquier cantidad de pasos. Y con esto ya teníamos formalizado qué significaba para un autómata procesar un string y en particular aceptarlo. Y con eso podíamos hacer esta definición, que era la definición, una de las definiciones importantes en la clase pasada, que era el lenguaje definido por el autómata. En general se llama el lenguaje aceptado por el autómata, pero aceptar tenía mucha semántica, eso es lo que habíamos discutido. Entonces hablábamos del lenguaje definido por el autómata, que son todos los strings que el autómata, que llevan al autómata del estado inicial a uno de los estados finales. Y ahora ya tenemos símbolos suficientes como para poder escribirlo formalmente, sin con no ambigüedad. Entonces, el lenguaje aceptado por el autómata A, o el lenguaje definido por el autómata A, es el conjunto de todos los strings, noten que aquí tengo sigma estrella, son los strings sobre esos símbolos. Entonces, son todos los strings de símbolos del alfabeto del input, tales que desde la descripción inicial, que es con el estado inicial, y el string completo, en cero o más pasos puedo llegar a una descripción de este tipo. ¿Qué significa esta descripción? Que procesé completamente el string. Tal que el P que tengo aquí, que es el estado al que llegué, es uno de los estados finales. Esto era el lenguaje aceptado por el autor. Y la definición realmente importante, que hicimos en la clase pasada, es cuando un lenguaje es regular, y ahora lo que vamos a hacer es ponerle nombre al lenguaje. Entonces, esta fue la definición. La definición es, decíamos que L es regular. Regular si existe un AFD A tal que, L es exactamente el lenguaje aceptado por definido. Entonces esta era la importante regular.
De hecho, ahora en adelante, note que como esto es un sí solo sí, de hecho es una definición. Por eso, bueno, voy a darle sí solo sí. Sí solo sí. Entonces, de ahora en adelante, la idea, la razón por la que introdujimos la noción de autómata finito determinístico es para poder definir esta clase de lenguaje, que es la clase de lenguajes regulares, que van a ser los lenguajes más simples que vamos a ver durante este curso. Después los vamos a seguir complicando. Este es el resumen de la clase pasada. Si alguien tiene alguna duda, voy a mirar un poco el chat para ver si alguien tiene alguna duda. ¿Por qué sigma estrella era refleja? ¿Sigma estrella? No, perdón, el TA estrella, ¿por qué Ya. será refleja? Lo que pasa es que es una pregunta un poco técnica, pero esto de acá se define como la clausura refleja y transitiva de esto. ¿Sí? Es un tecnicismo para decir lo siguiente. ¿Qué significa que sea refleja una relación? Es que un elemento está relacionado consigo mismo. Entonces, bajo esa relación de allá, si tú tomas una descripción instantánea, esa descripción instantánea va a estar relacionada con ella misma. ¿Y qué significa? Significa que el autómata realmente no hizo nada, no hizo ningún paso. Por eso esa allá se llama computar en 0 o más pasos. ¿Qué significa computar en 0 pasos? Es que el autómata no avanzó. ¿Qué significa computar en un paso? Es que el autómata hizo una transición. ¿Qué significa computar en 2 pasos? Que el autómata hizo 2 transiciones. Y así cualquiera de ellas, incluyendo la del 0, está contenida en esa relación binaria de ahí. ¿Se entendió esa parte? Ya, sí. Es un tecnicismo, ¿por qué? Porque igual es buena la pregunta, porque y ahora vamos a empezar con ejemplo. Imagínate un autómata que se ve así, ¿ya? Entonces, eh, si se ve el autómata así, ¿ya? Entonces, entonces ese es el autómata, ¿sí? Tenemos Q0, Q1, yo le había dicho que en general si quiero ser muy formal, tengo que escribirlo así, pero este dibujo completo resume esto, pues los estados son Q0 y Q1, el alfabeto es 0, 1, aunque el alfabeto siempre tendría que decirlo, porque eso es lo que va a quedar ambiguo después, 0,1. El delta está dado por la flecha, el estado inicial es este, y el estado final es este también. ¿Ya? Entonces, si se ve bien, sí se ve. Entonces, si yo te pregunto, no sé quién fue el que me preguntó por lo de refleja, pero Franco. Franco, ya. Entonces, Franco, mira, Franco, que primero yo te puedo preguntar a ti, Franco, ¿qué strings acepta este autómata? Podéis darle así como. Di lo que queráis nomás, ya, lo mismo. Los que tienen una cantidad impar de ceros y cualquier cantidad de unos. Ya, ¿alguien le puede ayudar a Franco? Tiene que ser par. Par de cero. Son los que tienen una cantidad par de ceros, Franco, mira. Porque para llegar, tú partes de aquí, para llegar de vuelta acá tienes que ver o 2, o 4, o 6, o 8. ¿Sí, Franco? Sí. Ya, perfecto. Entonces, par de cero. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál es imagínate, la pregunta que te voy a hacer yo ahora, este es A, ¿ya? Si yo te voy a preguntar, ¿el string vacío pertenece a LDA? ¿Se entendió la pregunta, cierto, Franco? Sí. Ya. Entonces, Yo diría que sí. tú dirías que sí. La gracia es que como tenemos todo esto bien formalizado, podríamos no pensar. Nosotros pensamos, lo miramos, entendemos cómo funciona, decimos sí, ya no tenemos que hacer nada. Pero si quisiera estar totalmente seguro, lo que tengo que saber es si de esta descripción instantánea de la inicial, ¿cuál es la descripción instantánea inicial? Esta. Para estoy mirando este autómata, ¿ya? La descripción Ya. instantánea, si yo quiero procesar epsilon, es esta. Entonces la pregunta, ¿es verdad que de aquí, con este autómata, yo puedo llegar en 0 o más pasos a una descripción que tiene un estado final acá y que tiene epsilon acá? Sí, con el estado Q0, con el estado inicial. Con este. ¿Sí? Entonces, mira esto, Claro. Franco. Si tú no le pusieras esa estrella arriba, estas dos descripciones instantáneas no están relacionadas acá. Lo había preguntado otro compañero Claro. la clase pasada. No están relacionadas. Pero cuando tú haces la clausura refleja y transitiva, estas dos ahora sí están relacionadas. Ya. ¿Sí? De hecho, ¿qué es lo que pasó acá?
que el autómata parte aquí, le pasaste epsilon, ¿y qué hizo? Lo acepto. Lo aceptó porque ni siquiera se movió. Porque realmente lo que Claro, hiciste fue poner en el input, en su cinta, no pusiste nada. Entonces la cinta está vacía. Y cuando partiste con el autómata, el cabezal ya está fuera del input. Entonces la claro. computación se acabó. Y ahora tú tienes que preguntarte, ¿está la ampolleta prendida? Y sí, la ampolleta está prendida Y porque el sí, estado cero donde estoy es uno de los estados finales. claro. ¿Ya? Ya. Entonces, esto inmediatamente te dice que por eso necesita, es un tecnicismo que alguien podría decirme, escucha, necesita la refleja solo para el epsilon. Sí, la verdad es que lo necesito solo para el epsilon. Todos los strings que no sean epsilon para estos autómatas van a ser aceptados por computaciones que tienen al menos un paso. De hecho, ¿cuántos pasos tiene una computación que procesa un string de largo n? Al menos n pasos. ¿Al menos? Ya ¿Alguien? bueno, n. Exactamente. ¿Sí? Después vamos a ver otras máquinas en que esa cuestión cambia, pero exactamente. ¿Ya? Entonces, nota lo que dice aquí Franco y los demás. Lo que dice fue, claro, nosotros miramos el autómata y decimos, sí, claro, acepta epsilon, pero si nosotros quisiéramos hacerlo con total precisión, lo que nosotros hacemos es podemos dibujar esto. Y podemos demostrar que esto efectivamente está en esta relación. ¿Por qué? Simplemente porque decimos que refleja. Y luego miramos, ¿ese estado final? Sí. Entonces, el epsilon cumple esta definición de acá, y por lo tanto, epsilon está en el lenguaje aceptado por el autor. Ahora, es una lata estar escribiéndolo todo el tiempo de esta forma, ¿sí? Pero nosotros sabemos que si es que tuviésemos dudas, y cuando tengamos autómatas que no podamos dibujar, si no vamos a tener que hablar de ellos de otra forma, vamos a poder usar esta definición de acá. Entonces, esta definición no debería asustarlo. Es muy clara si uno la lee intuitivamente, pero está escrita de manera totalmente precisa y no ambigua si es que nosotros necesitamos hacerlo y necesitamos convencernos completamente de algo. Por eso la escribimos así. ¿Sí? No para agobiarlos con símbolos, sino para que sea totalmente precisa y no ambigua. Ahora, una vez que entiende uno bien esto, no tiene para qué estar pensando en esto de acá, puede pensar en lo que yo ya entiendo cómo funciona la computación de un. Voy a tratar de hacer un ejercicio, no ahora, pero se lo voy a dejar resuelto, en donde vamos a demostrar formalmente, vamos a demostrar por inducción que para este autómata exactamente los strings que tienen una cantidad par de ceros son los aceptados. No va a ser tan difícil, pero va a ser súper engorroso y por lo tanto en general no les voy a pedir hacer ese tipo de demostraciones por inducción, una tarea, una prueba, a menos que aprendan algo particular. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a hacer yo dos ejercicios y después les voy a pedir a ustedes que hagan otro en grupo también, como para soltar un poco la mano y para no avanzar tanto con materia, mientras esperamos estas semanas que son semanas de ponernos a tono con las clases online. ¿Ya? Entonces, lo que discutimos al final de la clase es que si yo quiero demostrar que un lenguaje es regular, de hecho lo borré, pero intuitivamente el autómata que estaba acá aceptaba todos los strings que tenía, de ceros y unos, que tenía una cantidad par de ceros. Como tenemos un autómata que acepta ese lenguaje, lo que nosotros podemos decir ahora es lo siguiente. El lenguaje de todos los strings de ceros y unos que tiene una cantidad par de ceros es un lenguaje regular. ¿Y cómo lo demostramos? Ahí está el autómata. ¿Ya? Entonces lo que vamos a estar hablando es de algunos lenguajes regulares. Voy a hacer un par de ejemplos. Entonces, voy a dibujar aquí el autómata y ustedes me van a decir qué es lo que hace el autómata y después lo vamos a decir en formato. Este es el estado Q1. Después voy a hacer, aquí me voy a poner una B. No, aquí me voy a poner una A. Aquí me voy a poner una B. Voy a hacerlo para abajo para que me quede espacio, ¿ya? Q1, Q2, Q3. Bien. Y una. Aquí me falta, ¿qué es lo que hago con una B? De aquí. Y Q3 con A.
Ya, mírenlo mientras, y si alguien me puede decir qué es lo que hace, mientras yo dibujo otro automata. Sí, está el estado final. El lenguaje AD, ¿cierto? O sea, el... Sí, los dos ejemplos que voy a hacer acá, vamos a tener símbolos A y B. No se ve mucho, pero dice A y B ahí. ¿Ya? Mírenlo mientras, si quieren discutan, pueden hablar, no sé, decir cosas en voz alta. ¿Qué se aceptaría string que terminen en ABA? ¿Y algo más? Es que todo lo... Como repeticiones, así como Es que son como todos los que contienen al final el substring ABA y tiene que terminar en eso, o sea, tiene que existir eso, si no existe no se termina bien. Claro. Entonces, miremos el uno. Pero Espero que es que yo puedo escribir B, BA y también me lo acepto. O sea, si estoy en Q1 y pongo B, B, no, porque la flecha está al otro lado. No. Sí, No hay ABA. Ya, Tiene que terminar en eso, tiene que existir al menos eso. ya, existir o terminar. Es que tiene que estar ABA y tiene que terminar en eso. Ya, que si Que termina es- ABA está. Claro, tiene que terminar en eso, entonces si no... Entonces, vamos a hacerlo así, y este va a ser A2. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, los strings que acepta este autómata son todos los que terminan en ABA. ¿Ya? No está muy simple de ver, pero efectivamente, si yo miro ABA acá, termino, llego a un estado final. Y en cualquier parte, por ejemplo, aquí A me va a quedar pegado mirando la A, y después BA. Esto no es una demostración, ¿ya? Es simplemente... Te voy a también hacer un ejemplo después de cómo demostrarlo formalmente, pero lo voy a hacer en un ejercicio, ¿sí? Pero en estricto rigor, acá están todos los strings, este autómata acepta todos los strings que terminan en ABA. ¿Qué es lo que, si se acuerdan, este fue uno de los primeros ejemplos que hicimos en la primera clase, la clase 0. No era ABA, era TXT, pero supongo que ustedes se dan cuenta de que TXT va a ser más o menos lo mismo, ¿sí? El problema van a ser los otros símbolos, pero por ahora, para simplificarlo, vamos a poner que son solo A, B y que terminen en ABA. ¿Ya? Entonces, si estamos de acuerdo en eso, no hay una demostración, pero lo construimos para que así fuera. Si estamos de acuerdo en que esos son los strings que acepta este autómata, entonces lo que nosotros podemos decir ahora es que el lenguaje de todos los strings que terminan en ABA es un lenguaje regular. ¿Sí? Ya. Eso es lo que yo quiero que quería que sacaran de este ejemplo. ¿Ya? Supongo que varios han estado mirando el de acá. ¿Alguien me puede decir qué es lo que acepta eso? Pareciera aceptar los strings que tienen dos Bs seguidas que en alguna comienza. parte que no sea el final. ¡Oh! Buena. No quería hacerlo así. De hecho, me bastaba con que fuera al final, pero ya me equivoqué. Pero Jugazo. ya, pero no importa, está bien. De hecho, no sé quién fue el que habló, el que me dijo Alfonso. Alfonso. Sí, Alfonso tenía razón. De hecho, no quería hacerlo así, pero finalmente ese es el lenguaje. Son todos los strings que en algún punto intermedio, antes del final, tienen dos veces seguidas. Perfecto. No, puede tener dos veces seguidas al final también. Sí, puede tenerla al final, pero al menos tiene que tener otro par en alguna otra parte. Sí, lo que pasa es que posiblemente me sobra un estado, pero no importa ya. Entonces, bueno, déjenme terminar de decir esto porque me había confundido un poco con lo que había dicho Alfonso. Pero efectivamente, son todos los strings que en alguna parte tienen dos veces seguidas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es lo mismo, donde puede ser al principio. No, porque tiene... Pero al final no puede ser 2B. Es que si lo último son BB, termina en Q2. Po.
Ya, sí, tiene que por eso el Sí, sí. autómata está feo, ya hagámoslo bien, ¿ya? Porque no quería. Serían 2 B seguidas, pero no, sin que termine con B. O sea, no necesariamente porque podría terminar con B igual. Sí. La verdad es que lo que O como intermedio. Quizás de tamaño Tiene que 3 tener o al menos más. 3, claro. menos 3. Y ese Que era sea de ese era el tamaño 3 o lenguaje, más. Eso, al menos 3, sí, eso. ese era el lenguaje y era muy raro. Entonces, por eso mejor era como los strings que tienen largo al menos 3 y tienen 2B en alguna parte. Entonces, vamos a hacerlo así, vamos a arreglarlo, ¿ya? Lo que quería era el lenguaje de todos los strings que en alguna parte tienen 2B. Entonces, en este caso, si tiene 2B aquí, ya aceptó. Y me da lo mismo lo que sigue. ¿Sí? Y eso es todo. De hecho, me sobraba Sí. un estado porque sí. Entonces, en cualquier parte, en el primer momento que el autómata ve 2 veces, ya está en un estado final y de ahí no sale nunca más. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito más fácil de convencerse. La única forma de llegar a este estado, la única forma de estar aquí, es haber visto 2 veces. Si yo en algún momento no veo, o sea, si yo veo una sola vez y parto de acá, la única opción es estar aquí. De hecho, uno podría decir como la única opción de estar en Q1 es que el último símbolo que haya visto una vez. Cualquier otra cosa que haya visto entre medio, voy a estar en Q0. Pero si el último símbolo que yo vi mientras estoy procesando es una vez, estoy en Q1. Y para estar en Q2 tengo que ver solo una vez desde Q1. Entonces quiere decir que en Q2 voy a estar si los últimos 2 símbolos que he visto son una vez. Y noten que desde Q2 no salgo nunca, me quedo pegado en AB. Perdón, me quedo pegado en Q2 para siempre con cualquier símbolo que yo vea. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este autómata? Noten que la primera vez que ve 2 Bs, inmediatamente prende la ampolleta y después no la apaga nunca más. No importa lo que venga más adelante, cuando se termina el string, termina con la ampolleta prendida. Entonces, este autómata de aquí acepta todos los strings que en algún momento tienen 2Bs. Como construimos un autómata finito determinístico para ese lenguaje, lo que nosotros podemos decir con propiedad es que ese lenguaje es un lenguaje regular. Entonces, nosotros decimos, el lenguaje de todos los strings que tienen al menos 2Bs seguidas, que en alguna parte tienen 2Bs seguidas, es un lenguaje regular. ¿Todos de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá de eso? Sí, pero de formalidad, en el sentido de que, si por ejemplo en un control, una tarea, lo que vaya en el futuro, nos piden como ya, ¿cuál es el lenguaje? Y como que, no sé, o sea, súper complejo escribir, así como, son todos los strings, que bla, 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 y aquí, acá. Hay que escribirlo así como conjunto, o uno lo puede escribir como palabras, ¿no? O sea, yo creo que se lo dije en la primera clase, tú lo puedes escribir como quieras mientras seas lo menos ambiguo posible y esté claro que está justificado lo que estás escribiendo. Típicamente lo que tú puedes hacer es decir, hacer un statement general. Son todos los strings que en algún lugar tienen 2 veces seguidas. Y luego me lo demuestras como un teorema. Eso es lo que yo voy a demostrar. Y la forma de demostrarlo es justifícame qué es lo que hace cada estado. No necesito que haya símbolos para que la cuestión sea formal. ¿Sí? Ahora, en general, este es un curso como de programación, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es pedirles construir estas cosas. En algún momento les voy a pedir demostrar, pero no les voy a pedir demostrar como que este autómata en particular hace algo. Sino, de hecho, vamos a hacer un ejercicio ahora de demostración. De nuevo demostración, porque va a tener que ser formal, pero no necesariamente con muchos símbolos. ¿Ya? Entonces, lo invito a aprender, no a preocuparse del tecnicismo, sino a preocuparse de los conceptos. Los tecnicismos después deberían ser simples si que ustedes entienden bien los conceptos. Los tecnicismos van a ser imposibles si que ustedes no entienden los conceptos. Van a tener que aprenderse los tecnicismos de memoria. Si ustedes entienden los conceptos, los tecnicismos deberían fluir. Deberían. ¿Sí? Vamos a intentar que eso ocurra. Ya, ¿pregunta general de esto? No, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer un ejercicio en donde yo los voy a dividir, como siempre. Voy a tratar de que la división sea de al menos 5 personas. Tengo 43 participantes, entonces si hago 8 grupos, para asegurarme voy a hacer 8 ya. Bueno, entonces, si hago 8 grupos, lo que va a pasar es que van a irse de al menos 5 personas. Lo que les voy a pedir que hagan es lo siguiente. Si quieren, mientras, haganle un screenshot a esto, porque les voy a pedir que trabajen sobre estos autómatas. ¿Ya? Entonces, lo que les voy a pedir es lo siguiente. A los que estén en un grupo... A ver, primero la primera pregunta. Cuando ustedes se van al grupo, sale el número de su grupo, ¿cierto? ¿Alguien que me diga? Sí. ¿Sí? Ya. Ya, bacán. Entonces, los que están en el grupo impar van a trabajar con este lenguaje,
Los que están en grupo par van a trabajar con ese lenguaje. Lo que quiero es que hagan lo siguiente, que construyan un autómata. Noten que el autómata de acá acepta todos los strings que terminan en ABA. ¿Ya? Sabemos que es el lenguaje regular. Lo que quiero es que construyan un autómata que acepte todos los strings que no terminan en ABA. ¿Ya? Y allá quiero que los que estén en el grupo par construyan un autómata que acepte todos los strings que nunca tienen 2 veces seguidas. ¿Se entendió el desafío? Espero que sí. ¿Ya? Sí, sí. Ya, los voy a separar y en un par de minutos los voy a devolver. Va a tener un contador ahí, pero les voy a dar un poco más de tiempo, ¿ya? Traten de discutir lo que van a hacer, traten de discutir cuáles son las cosas que ustedes pueden concluir de esta construcción y después lo vamos a discutir entre todos. Piensen que es un ejercicio, no estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, sino que estamos haciendo un ejercicio. ¿Ya? Allá van, chao. Recuerden apretar unirse o join en los grupos. Hola. ¿Ya volvieron? Hola, sí. ¿Pero se cerró o la cerré yo? No, nosotros Nosotros. volvimos. Ah, ya terminaron. Sí, ya terminamos. Veamos. O sea, creemos que terminamos, la verdad. Creemos que estamos bien. Estamos todos en el grupo y el profe. Sí, porque los demás no han terminado todavía. ¿Les llegó? ¿Mandé un mensaje general? ¿Les llegó por el chat? Ah, creo que no. No, que estoy tratando de ver cómo le puedo No, mandar no. mensaje general a todo el mundo, pero yo creo que no es. Pero sí se puede. Pero no sé cómo. Ah. Todo esto va a quedar grabado en el video. Ah, aquí sí. Ya. Si van terminando, pueden volver. Bueno, mientras discuto con ustedes, ¿que sacaron alguna conclusión general o no? Algo así, los chiquillos son bacanes. Sí, sí. ¿Qué chiquillos son bacanes? Los de mi grupo. Ya, pero digan algo entonces. Ya, pero dale. ¿Ya quién fue? El que se sacó el super teorema. El No, o teorema sea, maestro del autómata finito estamos determinístico. viendo que si a los estados finales los dejamos como estados normales,
y a los estados normales los ponemos como estados finales. En el fondo aceptamos todos los strings que estaba rechazando antes. Ya, está bien. De hecho, ¿podríais demostrármelo formalmente? Para mí eso ya es una demostración. Pero si te das cuenta, la demostración es súper fácil, porque lo único que voy a tener que hacer es cambiar ese P por no pertenece a F, y te va a dar el complemento de este lenguaje que está aquí. ¿Sí? Wow. Es como, toma todos los strings que no satisfacen esto de acá. ¿Sí? Son todos los strings para los cuales no pasa esto. ¿Sí? O sea, uno podría hacer la negación. De hecho, aquí, esta es una coma. Y si uno le pone un poco de lógica, puede cachar que la negación de esto es simplemente negar la parte de allá. Pero no es tan complicado. Ahora me basta con decir, piensa en un... Bueno, mejor lo conversamos con todo el mundo cuando vuelvan. Voy a cerrar toda la... Profesor. Voy a cerrar toda la room mientras. Ya pregúnteme mientras. Pero eso básicamente no sería más una demostración por contradicción. Usted estaba hablando antes de una demostración por inducción. No se me ocurre muy bien. No dije por inducción en este caso. Ok. No, lo único que tendría que hacer es decir cómo se ven los strings que no están aquí adentro. Y los strings que no están aquí adentro son todos los que no cumplen eso allá. ¿Sí? Y para no cumplir eso allá, te basta con que la computación te lleve a un estado que no es final. ¿Sí? Esa es como la idea. ¿Sí? Ahora, la idea no es agobiarse con eso. Si tu construcción es la que dio el resultado, después tú con los símbolos vaya a llegar al resultado que tú querís, vaya a poder demostrarlo. Pero la construcción es la importante. Una vez que te das cuenta que esa es la construcción que funciona, es cuando decís, ya, estoy listo. Ahora solo basta ponerlo en símbolo o convencer a otra persona, pero la construcción era lo importante. Deberían empezar a volver la... Ya, profe, lo hicimos y con Paint y todo, y tenemos dibujado todo. Ya lo hicieron y todo. Ya creo que volvieron. Perdimos a un par, pero deberían haber vuelto todos los demás. La primera pregunta es, ¿funcionó mejor ahora lo de los grupos? Sí. Según yo sí. Sí, harto mejor. Todo entrete. Ya bacán. Si esa es la idea, pues la idea es que aprendan entre todos. Porque antes siempre había sido una o dos personas en los grupos y si tocaba a alguien callado era como... No, sí. Pero también tienen, habla, por favor. También tienen que entender que hay gente más callada o que, no sé, de repente está la cagada en su pieza y no puede poner el micrófono. Aquí yo le tuve que decir a mi hijo que por favor se quedaran callados para yo hacer la clase, si no la puedo hacer, así que estamos todos más o menos parecidos. Ya, ya había conversado con un grupo, entonces quiero escuchar a los demás. ¿Alguien? Yo estoy de acuerdo que se pueden haber puesto a hacer dibujos y todo, pero ¿alguien sacó como alguna propiedad más general de todo lo que les mandé a hacer? En mi grupo un chico dijo que como que negarlo era negar como los estados. ¿Y qué significa negar los estados? O sea que como por ejemplo nosotros nos tocó el autómata 1, entonces él decía que Q1 ya no era o sea, Q3, perdón, no tenía que ser un estado, no sé, aceptado, y tenían que ser todos los demás un estado aceptado. Como para negar. ¿Y estuvieron de acuerdo con él? Sí, o sea, yo... Te quedaste callado. ¿Quién era el que hablaba? ¿Yo? ¿Tú? ¿Que tu nombre es? Cristian. ¿Cristian? ¿Estás de acuerdo tú entonces, Cristian? Sí, estoy muy de acuerdo con mi compañero. Ya. La verdad es que si ustedes se pusieron a dibujar el autómata, puede ser que le haya complicado, le haya sido difícil, ¿sí? Pero al menos dos grupos notaron eso, que posiblemente, de hecho, yo quería guiarlo a que llegaran a eso, por algo les dibujé los autómatas, ¿sí? Entonces, si uno piensa, voy a rehacer un poco lo que ustedes ya tienen que haber dicho, ¿sí? Que es como, si yo voy desde este estado, noten que cualquier string que yo le pase a este autómata me va a dejar en algún estado, cualquiera. Porque el autómata, de hecho, al final de esta clase vamos a ver autómatas no determinísticos. Los autómatas determinísticos siempre procesan el string completo y llegan hasta el final del string. Entonces,
sin importar el string que yo le pase a este autómata, ese string va a llegar a alguna parte. Lo que nosotros sabemos de este autómata, si estábamos convencidos, es que los strings que llegan hasta acá son solo y exactamente los que tienen A, B, A al final. Entonces, ¿qué pasa si es que el autómata procesa el string y queda en cualquier otro estado? Lo que nosotros sabemos es que si queda en otro estado, el string que acaba de procesar no termina en ABA. Estamos seguros de eso. ¿Por qué? Porque si terminara en ABA, hubiera llegado aquí. Entonces, lo que decía tu compañero, ya se me olvidó el nombre del que estaba hablando, pero el compañero del que estaba hablando recién, era como, si yo quiero aceptar a los strings que este autómata no acepta, me basta con poner como estados finales todos los que no son finales en este autómata, y eliminar los estados, o sea, no eliminar, sino que dejar como estados normales, o de no aceptación, a los estados que sí eran de aceptación en este autómata anterior. Entonces, ¿cuál es la forma de construir un autómata para el lenguaje que yo les pedí en este caso? Simplemente hacer esto. Borrar este de aquí y poner este de acá. ¿Sí? De hecho, a los que les tocó el autómata A2, el lenguaje A2, el lenguaje A2 podría haber sido es como más tentador tratar de hacerlo con un autómata sin pensar en modificar este. Pero va a pasar exactamente lo mismo. Y exactamente el mismo raciocinio que podría servir como demostración. Si yo tengo un string que tiene 2 Bs en alguna parte, entonces yo sé que el autómata va a terminar aquí con ese string. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo proceso un string que no tiene 2 Bs seguidas, el autómata va a terminar acá o acá. Si quiero aceptar esos strings, me basta con poner estos dos como estados finales y ese sacarlo. Ya no hay estado de aceptación. ¿Sí? Preguntas de este ejercicio. Preguntas generales. No, bacán. Profe. Sí, hay una pregunta. ¿Quién habla? Primero, traten de identificarse cuando hablen. Alfonso. Alfonso. Aquí como que hay implícitamente una referencia a una operación lógica que es la negación. ¿Hay alguna...? Dicho, ojo, no es negación realmente, porque estamos hablando de conjuntos de strings. Claro. Está bien. ¿Cuál es la operación de conjunto que estamos haciendo? Complemento. Complemento, ¿sí? Pero, claro, tú no podrías decir, pucha, pero en lógica el complemento es la negación. Sí, exactamente lo mismo. ¿Sí? No, sí, pero tiene razón. Ya. No, quería saber si es que hay alguna manera también relativamente sencilla de hacer otras operaciones de conjunto. Ya, bacán, pero no te voy a responder directamente, sino que te voy a responder primero dándome una vuelta. Lo primero es que pareciera haber un teorema aquí, que no hemos enunciado. ¿Quién es el que me está hablando, Alfonso? Sí. Ya. ¿Podrías tratar de lanzarte con el teorema, Alfonso? ¿Cuál es el teorema? Respecto de del complemento en particular. Sí, del complemento en particular. Si existe... ¿Cómo es? Si un lenguaje es regular... Perfecto, pero déjame anotar. Teorema de Alfonso. Teorema de Alfonso. Si L es regular... Si un lenguaje L es regular, entonces L complemento respecto del alfabeto, o sea, respecto del sigma... Recuerda que así definimos el complemento, siempre respecto al alfabeto. L complemento. De acuerdo. El complemento también es regular. Perfecto. Ese es un teorema. De hecho, lo acaban de demostrar, lo demostraron con 2 casos, pero ustedes se dan cuenta que no hay nada particular de estos 2 autómatas que le permita a uno cambiar estados finales por no finales. De hecho, basta con que ustedes apliquen la definición. Yo tengo el lenguaje LDA con esta definición de acá. Si yo hago un A', que es exactamente igual que A, pero donde los estados finales son no finales y viceversa, me va a quedar que todos los strings que acepto con A' son el complemento de los strings que acepto con A. Entonces el teorema de Alfonso, que es un teorema bacán de hecho, dice que si L es regular, entonces L complemento también es regular. Después de que, no sé, como en 2 o 3 clases más, vamos a centrarnos en este tipo de propiedades, porque son muy importantes, a partir de la siguiente pregunta que hacía Alfonso. Es como, ya, bacán, sabemos que sirve para esta operación, que es la operación de complemento, pero a mí me gustaría hacer otras operaciones con lenguajes, por ejemplo, tomar la unión de 2 lenguajes.
Entonces, la pregunta ahí interesante es, si yo tengo un lenguaje regular, L1, y un lenguaje regular, L2, ¿la unión de los dos será regular o no? ¿Qué creen de la guata? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Y la otra que es aún más interesante, si tengo L1 es regular y L2 también es regular, ¿la intersección será regular? Sí, también, pues. Sí, uno puede decir que sí. Pero la demostración, no sé si alguien la ve así como evidente. De hecho, No. en particular la demostración de a los que se sientan como que tengan coraje, los invito a tratar de hacer la de la intersección. La construcción va a ser es mucho más linda y es muy importante para el futuro, pero no la vamos a ver ahora, ¿sí? Para no desviarnos del tema. Pero les voy a dar el spoiler. El spoiler es que sí. El spoiler es que los lenguajes regulares se llaman cerrados bajo todas esas operaciones. Si yo tomo dos lenguajes regulares y lo uno, lo que queda es un lenguaje regular, estoy seguro de eso. Si tomo dos lenguajes regulares y los intersecto, lo que queda es un lenguaje regular. Si tomo un lenguaje regular y lo complemento, esto ya lo sabemos porque lo acabamos de hacer la demostración, también es un lenguaje regular. Y eso hace muy interesante de estudiar a los lenguajes regulares como objetos, que cumplen todas estas propiedades de clausura, y vamos a ver que algorítmicamente eso va a tener implicancias bien importantes. Pero lo vamos a ver cuando sigamos un poco avanzando acerca de más propiedades de los lenguajes regulares sin pasar a estas de clausura todas. La concatenación también sería regular. ¿Cómo? Si tengo dos lenguajes regulares, su concatenación también es regular. Ese pareciera ser más fácil de creerla, ¿o no? O sea, sí, también es regular, pero ahí pareciera como que nosotros dijéramos, pero ese debería ser simple de hacer, pues ¿cómo lo haría? Es como unir en un estado final con el estado inicial del Franco. Ya, entonces sería Es como unir el estado final o los estados finales de un autómata con los con el estado inicial del otro autómata. Ya, eso es como lo que a uno... Y ponerle o sea que si ve cualquier símbolo del alfabeto, que se vaya para el estado inicial del segundo autómata. Ya, bacán. ¿Cachan que eso pareciera ser razonable? ¿Alguien ve un problema en eso? ¿Alguien ve un problema en la construcción de Franco o está bacán? Franco lo que dice es como ya, para simplificar la vida, supongamos que el primer autómata tiene un solo estado final. Y el siguiente autómata, por supuesto que tiene un solo estado inicial. Lo que dice Franco es como toma el estado final del primer autómata y para todos los símbolos del alfabeto hacer una transición al estado inicial del otro. ¿Cuál es el problema de llegar y hacer eso? ¿Podrían no coincidir ¿cómo se dice? ¿Los caracteres o los...? No, pero supongamos que es simple y los alfabetos son los mismos. Claro, lo que puede pasar ahí es que, imagínense que este sea el estado final. ¿Sí? Si yo llego y hago una transición de aquí en B, ¿qué va a hacer el autómata si el autómata ya tiene una transición en B aquí? Y va a haber otra transición en B para allá. ¿Qué diablo hago? Habrá que borrar las transiciones que están de antes. Noten que la cuestión ya no se pone, no es tan simple, no es como en el caso de complemento, que es cambia estados finales por no finales, ¿no? ¿Sí? Uno como que ustedes debieran sentir en su corazón que si yo concateno dos lenguajes regulares, la concatenación debiera ser regular, pero la demostración todavía se escapa de las herramientas que tenemos. ¿Ya? Pero vamos a entregar, les voy a entregar al tiro herramientas para poder hacer. Profe, ¿sabes que durante esta división de grupos y que teníamos que hacer este ejercicio, me vino a la mente como si hay alguna propiedad, que supongo que debe haber, para, por ejemplo, me dan un lenguaje y me dicen construye o demuestra que es regular, es decir, que tengo que construir un autómata, ¿cierto? Que lo procese o que lo acepte. Entonces, ¿existe algún criterio sobre la cantidad de estados que tengo que tener sobre lo que acepto, algo así, porque es como que crea esto y no sé qué cantidad de estados tengo que hacer o que no? Ya, bueno. Pero si te das cuenta,
notan que es súper buena pregunta, porque el modelo es tan simple que a uno le gustaría tener ese tipo de propiedades, ¿no? Es como decir, ya, pero yo sé que no voy a tener que usar más de, no sé, 5 estados, ¿para qué voy a ponerme a buscar autómatas con más estados? Pero nota lo extraño que sería que yo te dijera eso con líneas de código. Es como, ya, tenéis que resolver esta tarea, y yo sé que se puede hacer con 20 líneas de código. ¿Qué ganáis con saber eso? ¿Sí? O alguien, No, sí, nada. ¿alguien realmente puede decirte que se puede hacer con menos de 20 líneas de código? Para hacerlo, lo que tiene que haber hecho es haberlo programado antes. En nuestro caso, es haber hecho el autómata antes. Entonces, finalmente, alguien tiene que haber trabajado. No es como una propiedad del problema mismo que uno pueda mirar y decir inmediatamente cuántos estados tiene. Ahora, la pregunta teóricamente es bien interesante. De hecho, la vamos a estudiar como pregunta. Es como, yo te voy a dar el lenguaje, pero te lo tengo que dar de alguna manera que no sea como el lenguaje natural, porque si te lo digo así como el lenguaje natural, es como muy difícil agarrarse. Pero si yo te doy algunos conceptos, algunas cosas un poquito más formales del lenguaje, tú voy a poder decir con propiedad cuántos estados va a tener un autómata que lo acepte. ¿Sí? Pero también lo vamos a ver más adelante. Todas esas cosas las vamos a estudiar. Noten que las preguntas, y eso es interesante de esta teoría, que la teoría es muy simple. Entonces, las preguntas pueden salir de ustedes mismos, y si ustedes tuvieran más tiempo, podrían estarse ustedes mismos tratando de responder esas preguntas y desarrollando la teoría, que ya se desarrolló, pero no una teoría radicalmente difícil de desarrollar. Sí, pregunta de nuevo. Profe, Kevin, pero yo, por ejemplo, yo puedo crear un algoritmo y decir, oh, este algoritmo funciona, lo hace bien. Y llega otra persona y dice, ya, pero es malo porque se demora mucho. Yo tengo este algoritmo que es más eficiente. Entonces, en términos de autómata es lo mismo, en el sentido de que, oye, yo puedo como definir este lenguaje y bacán, pero yo puedo definir este mismo lenguaje en muchos menos estados. Ahí sería como interesante el loco, ¿no? Sí, de todas maneras, de hecho, creo que le hice la pregunta, ¿cuántos autómatas habían? Eso se los pregunté en la última clase. ¿Cuántos autómatas hay en total? Infinito numerable. Infinito numerable. Infinito numerable, ¿sí? No son demasiados, pero son infinitos, son infinito numerables. De hecho, lo otro que uno puede darse cuenta es que para un lenguaje, para uno solo, un lenguaje regular, hay infinitos autómatas que aceptan ese lenguaje. Entonces, si hay infinitos autómatas, ¿con cuál nos queremos quedar? Y típicamente nos vamos a querer quedar con el más chico. ¿Sí? Y para eso vamos a tener que desarrollar una teoría también. Esa teoría es muy linda, que es la teoría de minimización de autómatas. Que es como, yo tengo un autómata que acepta el lenguaje regular, y yo quiero saber si este es el autómata más pequeño que lo acepta. Noten que lo vamos a desarrollar también, ¿sí? Están como adelantándose, pero está bien. Y recuerden que estas 2 semanas vamos un poco lentos porque nos estamos poniendo al día recién en cómo trabajar online. Pero sí, las preguntas interesantes es como el autómata mínimo, que se llama, ¿sí? Como cuál es el autómata que tiene la menor cantidad de estados. O simplemente mirando el lenguaje, puedo yo saber cuántos estados va a tener un autómata que lo acepte. Ahora, otra pregunta que yo le hago a ustedes es como, hablaste de, el que me preguntó acerca de los estados al final, habló de que mi autómata es mejor porque tiene menos estados. Pero la pregunta es, ¿cuánto se demora un autómata finito en procesar un string de largo n? ¿Cuántas operaciones hace? Mucho igual al menos n. Hace exactamente n. Hace n. ¿Sí? Y noten que hace exactamente n independiente del tamaño del autómata. Ah, sí, sí. Sí, que eso es algo que a uno tampoco como que le hace mucho sentido al principio, pero el autómata es sumamente eficiente, porque hace exactamente la cantidad de trabajo que tiene que hacer para procesar un string. No hace ni un trabajo más ni menos. Para cada símbolo, el autómata determinístico, para cada símbolo avanza y termina cuando el string se le acabó. Con la mínima cantidad de recursos, que simplemente hacer este get, dame el siguiente carácter, dame el siguiente carácter. Entonces, la eficiencia no la podemos medir en tiempo porque todos los autómatas finitos determinísticos se demoran al mismo tiempo para procesar un string. Entonces, sí tiene sentido empezar a medirla, por ejemplo, en la cantidad de estados que tiene. ¿Ya? Como les había dicho que esta clase era más como de ejercicio, les voy a dar otro ejercicio más. Este va a ser más difícil. Entonces, quiero que simplemente, porque hasta ahora pareciera ser como que ya me dan un lenguaje y hago el autómata, ¿sí? Pero quiero mostrarles que no siempre es tan trivial. Entonces, miren este lenguaje de aquí. El lenguaje, le voy a poner L, ¿ya? Y este lenguaje es un lenguaje finito. Tiene este string y tiene A, B, A. ¿Ya? Miren este lenguaje.
el lenguaje L estrella. ¿Se acuerdan qué significaba L estrella? ¿Alguien que me ayude? Es La concatenación de todos los lenguajes L. Ya, no lenguaje, ¿concatenación de qué? ¿Qué me está hablando? Fueron dos. Matías, sí, no. Matías. Entonces, L estrella, ¿qué es lo que tenía adentro? La concatenación de todos los lenguajes de L, o sea, son todos los L. Ya, pero recuerda que L es un lenguaje, un conjunto. Entonces, cuando yo no concateno como conjunto, yo concateno strings. También puedo concatenar lenguajes, pero cuando yo hago L estrella, ya me acuerdo lo que está diciendo. Es como la unión de la concatenación de copias de L. Sí, Claro. Tienes razón. Pero intuitivamente lo que tengo aquí adentro son todos los strings que se generan concatenando algunos de acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a tener epsilon, voy a tener AB, voy a tener ABA, voy a tener AB, voy a tener ABA, AB, y voy a hacer uno más, ¿ya? ABA, ABA. Y así. ¿Sí? Por ejemplo, ese se genera concatenando ninguno de estos dos, ¿está bien? Ese de aquí se genera concatenando S con nada, ese de aquí concatenando S con nada, ese de aquí concatenando dos copias de S, ese de aquí concatenando S con S, ese de aquí concatenando S con S. Voy a hacer uno más solamente para que cachen que puede ser 3. Entonces, AB, AB, AB. ¿Ya? Ese es un lenguaje bien definido. ¿Ya? Este es el ejercicio 1. El ejercicio 2 es el siguiente. Consideren todos los strings, vamos a dejarlo ahí en stand-by, ¿ya? El ejercicio 2 es, consideren todos los strings que están generados sobre el alfabeto 01, ¿ya? Y voy a considerar el lenguaje de todos los strings, aquí le voy a poner a este L1 y este L1 estrella, y L2 son todos los strings W que se ven de esta forma. Traten de seguirme aquí. Se ven así, se ven como W igual, me da lo mismo lo que hay aquí. En algún momento tengo un 0 y después tengo 5 símbolos. ¿Sí? Tal que B sub I pertenece a 0,1. De hecho lo voy a poner así, es como X. Y X pertenece a 0,1 estrella. Esta es una forma media rara de decir, son todos los strings de 0 y 1, tales que si yo miro el string desde atrás hacia adelante, la posición sexta tiene un 0. Ya. Quiero que me digan si tienen alguna duda de estos dos lenguajes. ¿Dudas? Voy a repetirlo. Este de acá es simplemente la concatenación de copias de estos strings de aquí. Y este de acá son todos los strings de 0 y 1 que tienen un 0 en la posición 6 si es que yo miro desde el final hacia el principio del string. ¿Ya? Lo que voy a darles como ejercicio, esto es difícil, quiero que se enfrenten al problema, no quiero que se frustren, lo más probable es que no puedan, ¿ya? Pero quiero que se enfrenten a una dificultad. Quiero que traten de hacer, lo primero que les voy a decir, de verdad, es que este lenguaje es regular y este también es regular. Lo que quiero es que traten de hacer un autómata para este y un autómata para este. Para este lo van a, perdón, para este. Para este lo van a tratar de hacer los grupos impares, para este lo van a tratar de hacer los grupos pares. ¿Ya? Voy a romper la sala en pedazos y deberían ser los mismos grupos de recién, ¿ya? Para que se junten de nuevo con sus compañeros. ¿Alguna duda anterior? No sé si quieren sacarle una foto a la pizarra mientras. Profe, el L2 igual no lo entendí. Es Perfecto. la parte de X, la parte... Esto es cualquier string. Entonces, por ejemplo, en L2 va a tener este string. 0, 1, 1, 0, 0. Esto voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Esa posición de aquí es la sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Esa posición es un 0. Todos los demás me da lo mismo lo que sea. Pero esa posición es un 0. ¿Sí? Entonces, de hecho puede ser este también. También está en el lenguaje. Este no está en el lenguaje. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese no es un 0. ¿Sí? Este tampoco está en el lenguaje.
Porque esa posición que es la sexta no es un 0. ¿Sí? ¿Más dudas de este lenguaje? Vale. Igual la gracia es que van a estar con sus compañeros al otro lado en la sala, entonces ahí les pueden preguntar. ¿Ya? Les voy a dar como 5 minutos para que se cabeceen con este problema. Recuerden poner join, unírselo. Lucas, Isabela, ¿quieren ir a la sala? Lucas, Clemente, Isabela, díganme su grupo si es que están en un grupo para poder meterlos de vuelta. Yo creo que estaba en el grupo 8 a lo mejor. ¿Clemente? Sí. Ya te voy a meter al 8. ¿Lucas? Yo me salí. Ah, ¿te saliste, Isabela? ¿Y por qué? Porque no sabía cómo ayudarlo sin dar spoilers. Ah, Isabela, tú eres mi sí. auxiliar. Lucas podría entrar al 7, que ahí quedó menos gente. Te voy a asignar al 7, Lucas. Es un poco penca para ellos esta parte, Isabela, porque no van a poder hacer. Así no quería estar como callada sin saber qué decirle. Ya, igual los voy a dejar un rato más nomás, si no... Franco, ¿te votaron? ¿Estás en algún grupo en particular? Hola, Franco. Bueno, te voy a asignar igual, Franco, ¿ya? Profesor. Sí. En el caso de L2, ¿hay alguna manera de hacer trampa y generar un autómata que reciba los strings cuyo sexto término desde el comienzo al final es un 0 y no hay una propiedad como para dar la vuelta? Como el string dar la vuelta. No, porque ¿quién está hablando? Matías, otro Matías. Otro Matías, sí.
La respuesta corta es no, porque no tiene sentido, porque los lenguajes son string, perdón, los lenguajes tienen strings adentro que son secuencias de símbolos, y los autómatas procesan los strings de izquierda a derecha, no los pueden procesar de otra forma. No los pueden procesar de otra forma, ¿no? ¿Sí? Porque esa es una de las restricciones de esta máquina. Después vamos a tener máquinas que pueden procesar strings de muchas formas, pero los autómatas... No, entiendo eso. A lo que me refería era crear un autómata, determinar un autómata que haga lo que había dicho, desde izquierda a derecha el sexto, que fuera un 0, y tratar de redirigir las flechas para lograr... Ya entiendo, mira, lo que tú dices es como, si me hubiera dado el lenguaje de todos los strings que tienen un 0 en la sexta posición, yo sabría cómo hacerlo. Eso es lo que tú me estás diciendo. No, estaba preguntando si había una forma de hacerlo. No, pero desde ese lenguaje, ¿sabríais cómo resolver? ¿Cómo hacer un autómata para ese? Diría que empezaría del estado inicial y seguiría, independiente de que me entregue un 1 o 0, como hasta un quinto estado, y si es un 0, avanza al sexto estado y se queda ahí. Y si es un 1, avanza a otro y se queda allá, y ese otro no es de aceptación. Ya, pero estoy hablando con Matías, ya volvieron casi todos, ¿sí? Matías me está haciendo una pregunta general, que yo la entiendo de la siguiente forma, que es como, pareciera que el lenguaje Ledo era complicado. No sé si alguien más sintió que era complicado. Yo lo hice porque yo esperaba que todos sintieran que era desafiante, difícil, ¿sí? Pero Matías me está sacando un poco de la línea que yo quería seguir, y me está diciendo es como, si yo hubiese, en vez de haber considerado el símbolo que estaba en la posición sexta de atrás para adelante, hubiese considerado el símbolo que estaba en la sexta posición de manera normal, de izquierda a derecha, ese autómata sí lo podría haber construido fácil. Entonces después me dices como, yo sé que existe un autómata para ese lenguaje, pero yo realmente no quiero un autómata para ese lenguaje, quiero un autómata para el lenguaje que es el reverso de ese lenguaje. ¿Se entiende? Es como que tomo todos los strings y los doy vuelta. Esos son los que yo quiero aceptar. Y nos lleva a la misma pregunta que estábamos haciéndonos hace un rato, que es como, ¿será verdad que si un lenguaje es regular, el reverso del lenguaje también es regular? En cuyo caso no tendría para qué construir autómata. Yo sé que ese autómata existe, que alguien más lo construya, porque ya está la propiedad de clausura demostrada. No sé si se entiende, Matías, lo que estoy tratando de decir. Tal vez no se entiende ahora, pero definitivamente se debería entender en un par de clases más adelante. Pero no era lo que estaba tratando de que hicieran esta vez. Lo que estaba tratando de hacer era que lo construyeran, efectivamente. ¿Sí? ¿Alguien más me estaba hablando? Sí, Kevin, es que mi grupo nos tocó el lenguaje 2 y lo tratamos de construir. Creemos que lo logramos, pero tengo una duda. Quiero preguntarle. Yo te voy a decir al tiro. ¿Cuántos estados hiciste? Al menos, porque tenía al menos 6 o 7. Ya, porque... al menos 6, pero más o menos, ¿cuánto? Fea, que me están retando por internet. Pero rétenlo por acá, saquen el micrófono y rétenlo. Según yo, nosotros igual estábamos lejos de llegar a la solución, porque no sabíamos cómo decidir que el 0 estaba a 6 posiciones del final. Como que estábamos, cada vez que tiraba un 0, chequeábamos si es que a 6 posiciones del final, o sea, si es que desde ese 0, 6 posiciones después, ganábamos, pues, pero si es que no chequeábamos con cada 0 después de ese 0, entonces... Sí, ese es un problema, ¿sí? Sí, de hecho, porque... ¿alguien más quiere decir algo? Es que, digan todo lo que quieran acerca de los lenguajes. Porque lo que pasa es que nosotros dijimos, como suponiendo que estamos como en el sexto, en el 0, así como el 0 es bacán, ese 0 de ahí. Sí, ese 0. Dijimos 0-1 a un estado, de nuevo, 0-1 a un estado, 0-1 a un estado, así hasta llegar al que te debería terminar. Perfecto. Y si termina, bacán, y si no, de vuelta, así como, chao, de vuelta a un estado donde tendría como que empezar. Y el problema es que no sabía cuál volver, po. Claro, y ahí fue como, hoy nos falta un estado, y ahí fue como, Ya, pero que después te va a faltar un estado, después mira, ¿cachai? Que te va a faltar otro estado. Ese lenguaje, así para que se hagan una idea, porque ya les voy a empezar a hacer spoiler, no lo podía aceptar con menos de 2 a las 6 estados. Dale. Entonces, independiente de lo que dibujaran, o sea, ya, la forma trivial de hacerlo no va a ser con menos de 2 a las 6 estados. Si pensáis mucho más, capaz que... Entonces,
de 6 a 2 a la 6 igual hay harta diferencia. ¿Sí? De hecho, 2 a la 5 más 1. Pero está como en ese orden. ¿Ya? Necesitáis muchos estados. Quiero escuchar a alguien que trató de hacer este. Lo que sea que me digan. Ya, profe, Sí. nosotros lo hicimos, pero igual está como raro. Mira, ¿se lo dicto? No, quiero saber qué sintieron, no, porque ahora les voy a dar la solución y se van a enojar todos conmigo y vamos a discutir. Nada, o sea, que es súper posible y es básicamente como algo diferente, o sea, muy parecido al A1 del pasado, solamente que hay que cambiar los estados finales, quitarle los ciclos, o sea, los ciclos no, como las cuestiones a sí mismos, los llamados a sí mismos y un par de cositas más. Ya, lo que pasa es que este lenguaje era más, hacer un autómata con este lenguaje es más alcanzable, tiene menos estados. Pero igual va a ser medio extraño tratar de convencer a alguien de que efectivamente está aceptando todo esto de string. Y lo más probable es que en el primer dibujo va a haber algún string que no va a aceptar. Yo ahora les voy a dibujar un autómata para este lenguaje, que no es un autómata finito determinístico. De hecho, voy a hacer un autómata, por eso digo, van a pelear conmigo y después les voy a decir cómo funciona este autómata. ¿Ya? Entonces el autómata va a ser así. Este es el estado inicial, que es el final. Y después va a ser esto. Y aquí va a ser esto. ¿Es ilegal? Ah, chútate, el micrófono ya. Ya. Miren ese autómata. Voy a dibujar bien cuáles son los símbolos para que todos cachen la chanchada que hice. Ya. Aquí hay una A, aquí hay una A, aquí hay una B, aquí hay una A. Ya. Los presento. Este es un autómata finito no determinístico. ¿Ya? ¿Cómo funciona este autómata? Lo primero, les voy a decir, este autómata acepta exactamente ese lenguaje de ahí. Ahora la pregunta es cómo diablos funciona el autómata. El autómata funciona así. Cuando trata de procesar ese string de ahí, el autómata va a hacer esto. Va a hacer A, B, y va a llegar aquí. Y lo va a aceptar. Cuando trata de procesar ese string de ahí, el autómata va a hacer esto. A, B, B, y va a llegar aquí y lo va a aceptar. Cuando trata de procesar ese string de ahí, el autómata va a hacer esto. A, B, y lo va a aceptar. ¿Sí? Si estuviéramos en vivo, ahora estarían todos como murmurando, diciendo qué diablos, qué está pasando, necesito que alguien diga algo. Eso es trampa. Estaba así como, eso es ilegal. Profe, si parte con B, ¿qué pasa? Ya, pues, ¿qué pasa si parte con B? O sea, entiendo que no, o sea, que no debe aceptarlo, pero no sé qué pasa. Ya, pues, vamos. Entonces, esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si parte con B? ¿Ya? Si parte con B, este es un autómata igual que, ya, voy a ir dándoles cómo va a ser la forma en que funciona este autómata. Este autómata es igual que el anterior cuando uno lo dibuja con cajita. ¿Ya? Tiene una caja, tiene un reloj, tiene una cinta, tiene un cabezal, tiene una ampolleta, igual que el otro. Y para procesar el string, tiene que terminar de procesarlo, llegar al final y mirar la ampolleta. ¿Ya? Todo hasta ahí, todos me tendrían que estar haciendo así en la clase. Ya, eso es lo que hace. Sí. Lo primero es, si el cabezal nunca llega al final, el autómata no funciona nomás. ¿Qué significa que no funciona? Que no me va a importar lo que hace, porque yo solo voy a mirar su computación cuando el cabezal llega al final. Entonces, ¿qué pasa cuando le paso una B a este autómata? Este autómata no tiene nada que hacer con una B al principio. Por lo tanto, se va a quedar como pegado y nunca va a llegar su cabezal al final. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, en ese caso vamos a decir que este autómata rechaza, y rechaza de manera trivial. ¿Por qué? Porque no procesó el string nomás. No es capaz de procesar el string. ¿Todos? Háganme así. Ya. Ya, bacán. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le paso al string ABB? De hecho, ahora, la pregunta es... Ya. La siguiente pregunta es, ¿cómo diablos procesa este string? AB.
el autómata se va a parar aquí y va a ver que tiene dos salidas con una A. ¿Qué creen que hace? ¿Prueba las dos? No, no prueba las dos. Va a la Q1. Va a esta. Ahí es donde empieza a ponerse un poco extraño, ¿ya? El autómata, le vamos a poner nombre, se llama autómata finito no determinista. El autómata lo que hace es adivinar por cuál de los dos caminos tiene que seguir cada vez que tiene que una bifurcación. ¿Ya? Sé que suena extraño y que ustedes están en un curso de computación y de matemática y pareciera ser que la cuestión es esotérica ahora porque el autómata va a adivinar, pero eso es lo que hace. Toma una decisión no determinística. En estricto rigor, sigue por el camino que le conviene seguir. ¿Ya? Lo voy a decir. ¿Cómo sabe cuál es el camino que le conviene seguir? Como que pensar así, ¿no? Ya, y que la gracia es que este autómata está en otra dimensión. Ya me estoy poniendo así como salpate. Este autómata no vive en nuestro mundo. Nuestro mundo es determinista. En nuestro mundo, si uno hace algo, lo siguiente que va a pasar está completamente determinado. ¿Sí? Bueno, ahí puede salir alguien de física, me dice que la física cuántica, lo que sea, ya, pero pensemos en computación. En el computador que nosotros usamos, la siguiente instrucción del computador está completamente determinada por el estado anterior del computador. En un autómata no determinista no funciona así. Lo que hace el autómata es cada vez que tenga que tomar una decisión, que tenga dos opciones, el autómata determinista nunca tenía este problema, porque para cada estado solo tenía una salida con cada signo. El autómata no determinista lo que hace es adivinar, hace lo que se llama, en inglés le dicen guess, que suena menos esotérico que adivinar. Hace un guess, hace una adivinanza de cuál es el camino que le corresponde seguir. Entonces, en este caso, para ese string, el autómata adivina que tiene que ir al Q1 y hace esto. Y después adivina que tiene que seguir en el Q1 y hace esto y acepta el string. ¿Ya? Cuando procesa cuando procesa ese, lo que hace es este camino. Hace A, B, y aquí, en vez de adivinar irse para allá, adivina irse para acá. ¿Sí? ¿Ya? ¿Profe? Sí. Es que, a ver, una cosa, si el autómata no determinista adivina, pero adivina muy bien, 1, y 2, estamos en un mundo determinista, 3, ¿existe eso en realidad? ¿Y cómo existe? Ya, perfecto, esa es la gracia, esa es una de las gracias. Las máquinas no deterministas no existen en nuestra realidad. Son un objeto matemático que fue construido por gente que estaba estudiando computación teórica y que ha resultado increíblemente poderoso para poder estudiar computaciones que nosotros sí hacemos en la realidad. ¿Ya? Entonces, no existe en nuestro mundo. Vamos a formalizar todo esto y le vamos a poner símbolos matemáticos y todo, ¿ya? Pero la noción que ustedes tienen que tener, y que es la que espero que la voy a repetir la próxima clase porque esta cuestión no les va a entrar en una sola clase. De hecho, no les va a entrar hasta el final del curso. Cuando estemos al final del curso y sigamos viendo estas cuestiones no deterministas, todavía van a estar así como medio complicadas. En algún momento uno ya dice, ya, sí. Entonces el autómata, ¿qué es lo que hace? Adivina, y se va por allá. ¿Ya? Pero es como un parche, ¿no? Es como, no funciona, ya parchamos este autómata, ahora no autómata. Ya, porque todavía no les digo cuál es la manera formal de cuando un string es aceptado por este autómata. ¿Ya? Entonces, voy a tratar de ir a la manera un poquito más formal. Voy a decir, ¿qué es lo que va a pasar? Que el autómata en cada momento que tenga dos opciones que tomar, puede tomar una sola de ellas. Solo una sola de ellas. Entonces, lo que tiene que hacer el autómata en cada momento es hacer una elección. Cuando está aquí, lo primero que tiene que hacer es elegir si va a ir por aquí o va a ir por allá. Entonces, va a elegir en este caso, va a elegir por acá. Después va a hacer esto. Y ahora tiene que hacer una elección de nuevo. Elegir una de estas dos. En este caso va a elegir por acá. ¿Ya? Entonces, la pregunta es ¿cómo acepta este autómata? Este autómata acepta de la siguiente forma. Cuando procesa un string, yo voy a decir que ese string es aceptado por este autómata si es que existe una forma en que el autómata elija en cada uno de los puntos que tiene que elegir, de tal manera de que llega a un estado final. Voy a decirlo de nuevo. El autómata va a ir procesando el string. En algún punto va a llegar a un punto donde tiene que hacer una elección.
y después más adelante puede llegar a un punto donde hace una elección. Entonces, nosotros, cuando el autómata que no existe en nuestro mundo, el autómata no determinista, vamos a decir que acepta un string si es que existe una manera en que el autómata elija, cada vez que tiene que elegir, que lo lleva a un estado final. Voy a decir, Profe, pero O sea, es como algo de probabilidades. claro, probabilístico, no, no es probabilidad, no es probabilidad, es no determinismo. Si no, se llamaría autómata finito probabilístico. No se llama autómata finito probabilístico, se llama autómata finito no determinista. ¿Profe? Tampoco es que vayan todas en paralelo, porque si no se llamaría autómata finito en paralelo. Todos esos autómatas existen. Este es el autómata más pulento de ellos, se llama no determinístico. Y lo que hace es lo siguiente, déjenme decirlo una vez más. Lo que hace es, este autómata acepta un string si es que cuando está computando ese string, existe una manera de elegir, cuando tiene varias elecciones, que lo llevan a un estado final. Por eso nosotros decimos que el autómata adivina. ¿Por qué adivina? Porque cada vez que tiene que elegir, elige la correcta, la que la lleva a un estado final. Bueno, esa era la pregunta, si es que elegía el camino correcto siempre. Ya, pero ¿qué significa camino correcto? Para efectos del autómata, el camino correcto es el que lo puede llevar, el que lo va a llevar a un estado final. Ese es el camino correcto. Claro. ¿Sí? Entonces, no es que adivine para dónde ir siempre. O sea, siempre adivina para dónde ir, pero siempre toma la elección que lo lleva a un estado final. Pregunta. Sí, procesenlo. Yo tengo una duda. Para adelantarme un poco, porque no va a alcanzar a formalizarlo, pero matemáticamente lo vamos a formalizar así, para aterrizarlo un poco, porque la matemática igual vive en nuestro mundo. Matemáticamente lo vamos a formalizar de la siguiente forma. Lo que vamos a decir es que este autómata realmente tiene muchas elecciones. Entonces vamos a decir que un string es aceptado por el autómata si es que existe una secuencia de elecciones que lo llevan al estado final. ¿Profe? Ahí pareciera más aterrizado, ¿no? Pero si existe esa secuencia, cuando el autómata está procesando, realmente lo que hace es seguir esa secuencia. ¿Profe? Pregunta. Sí, Raimundo. ¿Hay un autómata determinístico para ese mismo lenguaje? Ya, entonces, la pregunta de Raimundo es súper buena. Es como, ya, pues, bacán, este autómata parece ser súper poderoso. Ya, pero antes de esa pregunta, la pregunta la voy a dejar en stand-by, que es como, la pregunta como más general es como, si yo tengo un autómata no determinista, que parece ser bacán, porque yo no tuve que pensar nada, no tengo que parecer este lenguaje fue trivial, no tuvieron que pensar nada. Hago por allá, total, el autómata va a aceptar cuál de los dos está concatenado. Sí, sí. Entonces, la pregunta es, ya voy, y si yo soy capaz de construir un autómata finito no determinista para ese lenguaje es regular? Esa es la pregunta. Ese lenguaje, o sea, computinamente es como, desde un autómata no determinista, ¿puedo construir un autómata determinista que sea equivalente? Esa es la pregunta de Raimundo. Claro. Pero esta cuestión parece estúpidamente poderosa. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Sí, se puede. Yo creo que no. Sí. Sí, debería poderse. De hecho, vamos a demostrar que se puede. Antes de seguir, quiero mostrarles lo fácil que es hacer el autómata para el lenguaje L2. ¿Alguien cachó cómo lo hago ahora? ¿No? Lo voy a hacer aquí. Entonces lo que voy a hacer es, primero me voy a quedar acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Adivinar cuándo viene la posición 6. Y chequeo que esa sea un 0. Y después lo único que hago es chequear que hayan 5 hacia adelante. 1, 2, 3, 4. Y este es como 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Entonces, miren cómo procesa este autómata. ¿Se ve bien ahí? ¿Cómo procesa este autómata? Supongamos que quiere procesar este string. El 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Todos mirando bueno, no están todos mirando la pantalla. Entonces, ¿cómo procesa esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo procesa este autómata? Este autómata procesa así. 0, 1, 1, 0, 1,
0, 1, 1, 0, 1, 0. Y llega al estado final. ¿Se cachó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa si le paso? Ya le cacharon, ¿ya? Sí. Eso es lo que hace este automata. ¿Alguien tiene dudas de este automata? Es no determinista, ¿cierto? Que está como tomando una decisión, ¿no? Sí, pues mira, de hecho, ¿cuál es la decisión? ¿Qué es lo que está adivinando este automata? Este automata realmente está adivinando cuándo viene la quinta posición, la sexta posición antes del final. Sí, cuando Claro. quedan 6. Y Pero- chequea que sea un 0. Es que no me puedo comprar que eso sea legal. Estoy de acuerdo, sí, al principio es súper poco comprable esto. Pero eso es lo que hace. ¿Dudas de este? Deben haber miles de dudas, díganme lo que sea. En un computador como el que tenemos nosotros, existe el automata finito no determinista, donde se puede implementar un automata finito no determinista en un programa así, en un computador como el que tenemos nosotros. Ya, lo primero es que nuestros ¿Se computadores puede son hacer en Minecraft? Esa es la pregunta. nuestros computadores son deterministas. Minecraft es determinista. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe el no determinismo en nuestros computadores porque no existe el no determinismo en nuestro mundo computacional. No. Entonces, la pregunta es, ¿se puede implementar esto en el mundo? No, no se puede. La siguiente pregunta es, ¿se puede simular esto en el mundo? Y la respuesta es sí. Una forma trivial de simularlo es correr todos los posibles caminos y ver si alguno me lleva a un estado final. El que me estaba preguntando, ¿lo ve? No, ¿Qué no viste? no. La aplicación final como Ya, pero tendría que mira, saber todo lo... Tendría que piénsalo saber como intuitivamente. de antemano todo el camino. No, piénsalo intuitivamente. No voy a decirlo como formalmente, intuitivamente. Realmente cuando este automata, ¿quién era el que me estaba hablando para poder ponerle nombre? Franco. Franco, ya mira, Franco. Cuando este automata procesa este string, siempre está en este estado al principio y en algún momento tiene que tomar una decisión. O se queda en ese estado o pasa a este. ¿Sí? Sí. Aquí puede tomar esa decisión. Aquí no, aquí no. Aquí también tiene que tomar esa decisión. Aquí no, aquí también tiene que tomar esa decisión. Y después puede seguir. Puede tomar decisiones en varias partes. Entonces, lo que yo sí puedo hacer con mi computador, que va a ser súper ineficiente, pero lo puedo hacer, es decir, ok, voy a simular todas las posibles ejecuciones del autómata, donde en cada posible ejecución tomo una decisión distinta. Ya. Las pruebo todas. Si alguna de ellas me llevó al estado final, yo estoy seguro que el autómata no determinista va a seguir esa secuencia de elecciones y me va a llevar al estado final. Ya. ¿Se entendió? Entonces, no puedo hacerlo funcionar tal cual como no determinista en nuestro mundo, porque nuestro mundo es determinista, pero sí puedo simularlo que es como voy a pagar en tiempo, voy a pagar en espacio, voy a pagar en un montón, y voy a tratar de hacer lo mismo que haría él, pero sin tener que hacer estas elecciones no deterministas, sino que probándolas todas. Pues. Pero, profe, ¿Sí? ahí es como, creo, un problema, porque, por ejemplo, si yo construyo otro string con otro largo distinto a ese, ¿Ya? entonces yo tendría que, si yo quisiera como crear un programa o crear, no sé, algo en Minecraft que lo haga, tendría que crear otra máquina. No, es que estaba haciendo máquinas deterministas en Minecraft para cachar. Pero, sí, apaña mucho. Pero el tema es, yo ahí tendría que construir otro autómata para que lea ese string. En realidad, como que tendría que... A ver, espérense. No quiero meterme en tantos detalles, ¿ya? La respuesta es se puede. Y les voy a enseñar cómo se puede hacer. La próxima clase vamos a ver cómo se puede. ¿Sí? Pero algo voy a tener que pagar porque el no determinismo es demasiado bacán como para que pueda simularlo tal cual en mi computador. Hay que viajar a otra dimensión. ¿Cómo? Tengo que viajar a otra dimensión, ya. Se me pasa por ponerme satélite. Lo único que quiero, para terminar esta clase, es que me digan qué acepta este autómata, porque cuando yo hablo de adivinar, la gente me dice como, ya, pero entonces, ¿por qué no hacemos algo como esto? Como 0, de aquí 0,2. ¿Sí? No tiene este autómata de aquí, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, este autómata es no determinista, porque aquí tengo una flecha con un 0 y aquí tengo una flecha con un 0, aquí tengo una elección que puedo tomar. ¿Sí?
Entonces, la pregunta es, ¿por qué este lenguaje de aquí es distinto a este? Porque alguien me podría decir, no, pues, pero acepta este también. ¿Cómo lo voy a aceptar? Cuando vea ese 0, voy a pasar para allá y después voy a aceptar ese string de ahí. ¿Alguien puede ver por Acepta más. ¿Cómo? Acepta más que solo los que tienen el 5. O sea, en la sexta posición. Acepta más. todo, pues. No, casi todo. Acepta todos los strings que tienen al menos un 0. Ah, claro, sí, sí. Porque si tenemos un 1, ya, sí, sí. ¿Por qué? Ahí tienen que tener cuidado con lo de adivinar. El autómata no es que adivina, adivina qué string es el que tú estás pensando, no es psíquico, es no determinista nomás. Lo que hace es decir, ok, pásame un string. ¿Hay alguna una cantidad de elecciones que me lleven a un estado final? Perdón, ¿hay alguna secuencia de elecciones que me lleven a un estado final? Si esa secuencia existe, yo la voy a seguir cuando proceso el string. Nadie me ha preguntado qué pasa si esa secuencia no existe. Si esa secuencia no existe, me da lo mismo. Está no determinado. El autómata llega a cualquier parte porque igual no lo voy a aceptar. Lo único que me importa es cuando esa secuencia existe. Si esa secuencia existe, el autómata va a llegar a un estado final y va a aceptar el string. Si esa secuencia no existe, el autómata va a llegar a un estado no final. ¿A cuál? Me da lo mismo. Porque igual no voy a aceptar el string. Porque lo único que me va a importar son los strings que son aceptados por el autómata. ¿Ya? Ya, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya me pasé, o sea, son las 1:30, pensé que íbamos a estar hasta las 1:20, ¿no? Igual me puedo quedar un rato más por si alguien tiene más dudas generales, pero la próxima clase vamos a empezar con esto y vamos a formalizarlo bien, con harto detalle. ¿Ya? Ya, eso, se acabó la clase por ahora. Si alguien tiene dudas generales se puede quedar, pero los demás están liberados para que podamos irnos a almorzar. Gracias, profe. Ya. Chao, profe. Chao. Gracias, chao, chao. Chao.